Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy desde el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Agradecerles por su participación y por su empeño de siempre participar en todo lo que significa capacitación permanente. En este caso queremos agradecer a la Autoridad Nacional del Agua, a la ANA, a través de la señorita Adela Camposano, Adela Campano, quienes en coordinación con el Centro de Estudios vamos a dictar este primer curso denominado Soluciones a la crisis hídrica y legislación en la gestión sostenible del agua. Creemos que es fundamental manejarlo desde el punto de vista legislativo y fortalecer las capacidades del personal del servicio, la organización parlamentaria, autoridades regionales y locales y de las personas que están interesadas en este manejo. El curso tiene como propósito difundir de manera clara y amplia no solamente los temas de las funciones, las competencias, sino fundamentalmente garantizar un desarrollo sustentable de los recursos hídricos en épocas en que es complicado y difícil mantener la sostenibilidad del recurso. Por eso queremos también trabajar mucho en lo que se refiere a mejorar la calidad normativa. Y para mejorar la calidad normativa, definitivamente tenemos que conocer cómo es el manejo de los recursos hídricos. Al final del curso, nuestro objetivo es que los participantes no solamente adquieran conocimiento integral del recurso hídrico, de la tarea que realiza la ANA como ente regulador de planificación y supervisión del uso del agua a nivel nacional. A lo largo del curso también se van a analizar las funciones, las competencias y fiscalización que realiza la Autoridad Nacional del Agua, los desafíos frente al manejo del agua, frente al cambio climático, la expansión urbana y las actividades productivas. Asimismo, contribuir de manera eficiente a la formulación de políticas públicas más eficaces. Estamos seguros que a lo largo de esta primera sesión, son más o menos 8 sesiones. En esta primera sesión se hablará sobre la planificación y desarrollo de los recursos hídricos, que estará a cargo de la ingeniera Magdalena Guimac, a quien le damos no solamente la bienvenida, sino que esperamos que este curso sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. Sin otro particular, invito a la doctora Magdalena Laine Guamán a iniciar este seminario taller denominado Manejo de los Recursos Hídricos desde el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Bienvenida, doctora Magdalena. Bien, buenas tardes, doctora Espinosa. Agradecerles por la invitación a través de la Autoridad Nacional del Agua al Congreso de la República. Buenas tardes también a todos los participantes que el día de hoy nos van a acompañar en esta primera sesión, como menciona. Voy a cargar el PPT, ¿me permiten, por favor? Y me confirma si es que se visualiza, sí, doctora. Sí, se puede visualizar, doctora. Bien, perfecto. Sí, doctora, sí Bien, se visualiza. el tema que hoy día nos congrega se denomina planificación y desarrollo de los recursos hídricos, ¿no? Como parte del sílabo que nos han entregado, esto aborda 2 contenidos. El primer contenido está orientado a la introducción a la gestión integral de los recursos hídricos y como parte de esto también conocer cuál es el rol de la Autoridad Nacional del Agua en este tema, ¿no? Y asimismo, otro aspecto también a abordar en esta sesión va a ser la política y plan nacional de los recursos hídricos como parte del tema de la planificación hídrica. Como nosotros vemos en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, actualmente tenemos demasiada agua. Vemos el tema de las inundaciones. Por ejemplo, hoy día escuchaba que en el sur de África hay inundaciones fuertes, ¿no? En Asia también hay inundaciones. Hace un poco más de un mes atrás también en Estados Unidos y así en distintas partes del mundo son cada vez más frecuentes el tema de las inundaciones, ¿no? Otro escenario que vemos también es el tema de la contaminación, ¿no? Agua contaminada, ¿no? Principalmente, por ejemplo, por el tema de los residuos sólidos que nosotros como población arrojamos a los ríos, ¿no? El tema de los desechos, también las actividades, por ejemplo, esas actividades como la minería, muchas veces la minería ilegal, ¿no?
y diversos contaminantes que afectan la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? Y otros escenarios que se han presentado, por ejemplo, el año 2025 a inicio, el tema de la escasez de agua, tuvimos una escasez muy fuerte, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? En la región norte, en Piura, donde se tuvo que custodiar el agua con militares, lo que nunca antes ha ocurrido, ¿no? Entonces estamos frente a una crisis global del agua, una crisis climática del agua, ¿no? Ese es el escenario que actualmente vivimos, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿cuál es la distribución global del agua a nivel del mundo? ¿No? Ustedes ven aquí en esta gráfica, ¿no? Nosotros el agua en la Tierra, que es 100%, el 97% de esta agua es agua salada, que está en los océanos. Y el 3% viene siendo el agua dulce, ¿no? Sin embargo, este 3% que es el agua dulce, ¿no? Como ustedes ven en las barritas del centro, ¿cómo se distribuye? El 68% aproximadamente de esta agua dulce está contenida en las capas de hielo y en los glaciares, ¿no? El 30% es agua subterránea, ¿no? Que está en el subsuelo, y el otro cerca de 1%, que es 0.9%, ¿no? Es el agua dulce superficial, ¿no? Y esta agua dulce superficial, ¿cómo se distribuye? ¿No? Tenemos, por un lado, el 2% está contenido en los ríos, en los diferentes ríos que hay en el mundo, el 11% todo lo que son pantanos, bofedales, ¿no? Y en los lagos el 87%, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, pero sí hay agua, pero el tema es cómo está distribuida en el planeta, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Aquí les voy a brindar algunos datos a nivel mundial para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, las Naciones Unidas nos indica respecto a proyecciones sobre el crecimiento de la población mundial que se estima en 7.000 millones actualmente, ¿no? Y esto aumentará en 1.000 millones en los próximos 12 años, ¿no? La mayor parte de este crecimiento se reporta en los países en desarrollo, caso como nosotros, los países sudamericanos, ¿no? Y otros países también que no son países desarrollados, ¿no? Las Naciones Unidas, ¿qué nos dice? Que para el año 2050, ¿no? Este informe anuncia, ¿no? El alcance de los 9.600 millones de habitantes a nivel mundial, ¿no? Y esto obviamente tiene repercusión, ¿no? Mayor demanda de agua para el agua disponible que tengamos en el planeta, ¿no? Asimismo, un dato también muy importante es el Producto Bruto Interno Mundial, ¿no? Que aumenta a un ritmo sostenido, ¿no? Gran parte de este crecimiento económico obviamente tiene un costo social y un costo ambiental significativo. Recordemos pues que nosotros decimos el agua es motor de desarrollo, y al haber desarrollo, obviamente también hay un crecimiento económico, ¿no? Entonces aquí fuertemente hay una influencia, ¿no? Del tema del agua en el crecimiento económico de un país, ¿no? De otro lado, también tenemos el crecimiento demográfico, ¿no? La urbanización. Cada vez hemos visto en distintas regiones del país que las áreas agrícolas van disminuyendo, se talan zonas, por ejemplo, forestales, o sea, la población va avanzando sobre aquellas áreas donde obviamente hay otras actividades distintas, ¿no? A un asentamiento humano, ¿no? Y esto qué hace de que haya una mayor demanda del recurso hídrico, ¿no? De otro lado también tenemos la industrialización y el aumento de la producción, ¿no? Obviamente esto genera una mayor demanda de agua dulce, ¿no? En los distintos lugares de nuestro país y también del mundo, ¿no? Otro dato muy importante, ¿no? Que les he traído acá es, por ejemplo, que se prevé que en el 2030, que ya estamos cerca, ya 4 años cerca, ¿no? El mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial del 40% de agua en un escenario climático si es que todo sigue igual. O sea, si no hacemos nada
por enfrentar justamente esos escenarios climáticos que veíamos en la primera lámina, ¿no? También organizaciones mundiales nos dicen que la crisis hídrica mundial es una crisis de gobernanza. ¿Y qué significa esto? Que debemos cada vez más articular entre los diferentes actores que están presentes en un determinado ámbito, ¿no? Y también entre los diferentes usos del recurso hídrico, ¿no? También un dato muy importante es que el uso del agua ha venido aumentando un 1% anual en todo el mundo desde los años 80, ¿no? Impulsado obviamente por el aumento de la población que veíamos, el tema del desarrollo económico, ¿no? Necesitamos agua para justamente, ¿no?, atender estas demandas de los diferentes usos productivos que se den en las cuencas, ¿no? Y el cambio en los modelos también de consumo, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, vemos que la gente sale y riega con su manguera en la calle, ¿no? Prácticamente está lavando la vereda, ¿no? Entonces, y así, si ponemos cada ejemplo, vemos que estos hábitos aún permanecen, no han cambiado, y eso obviamente genera, ¿qué nos genera? Un desperdicio del recurso hídrico, ¿no? Otro dato también importante que es necesario que tengamos presente es que más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua, ¿no? Y aproximadamente 4.000 millones de personas padecen una grave escasez de agua durante al menos un mes al año a nivel mundial, fíjense ustedes, ¿no? Y estos niveles de escasez obviamente seguirán aumentando a medida que crezca la demanda y que se intensifiquen los efectos del cambio climático que cada vez son más fuertes, ¿no? También un dato bien interesante es que 3 de cada 10 personas a nivel mundial no tienen acceso a agua potable segura. ¿Esto qué significa? ¿No? Que no acceden a una agua potabilizada, ¿no? Y obviamente eso que trae como consecuencia, trae efectos en la salud humana, porque toman agua que no está en la calidad para ser, digamos, bebida por la población, ¿no? 6 de cada 10 personas no tiene acceso a servicios de saneamiento seguro, y 1 de cada 9 practica el tema de la defecación al aire libre, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿no? Aquí en Iquitos, por ejemplo, ¿no? Hay una grave contaminación justamente porque no hay los servicios de saneamiento al 100%, ¿no? Y hay una contaminación del río, seguramente muchos conocen esas zonas en Amazonía, ¿no? Ahora, algo muy importante son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí es importante que conozcan ustedes que hay un objetivo de desarrollo sostenible que es el objetivo 6, que está referido al agua limpia y saneamiento, ¿no? Este objetivo 6, ¿no? Tiene acá, como ustedes están viendo, ¿no? 6 ítems, ¿no? El primero es lograr acceso a agua potable, ¿no? El segundo, acceso a servicios de saneamiento e higiene, que la población tenga acceso a sus servicios básicos, ¿no? También a mejorar la calidad de agua y reducir la contaminación, ¿no? Otro ítem está orientado al uso eficiente de los recursos hídricos, ¿no? Hay un ítem bien importante que también nos congrega el día de hoy, que es el tema de la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Como una meta del ODS 6, ¿no? La protección de los ecosistemas relacionados con el agua es otro de los ítems de este ODS 6. La creación de capacidades de gestión y la participación de las comunidades locales, que también son parte de este ODS 6. Sin embargo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice las Naciones Unidas, ¿no? Que el deterioro de los recursos hídricos mundiales pone en peligro que podamos lograr el objetivo de desarrollo sostenible 6, ¿no? Que está referido a agua limpia y saneamiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no?
cuya meta que se ha planteado es conseguir el acceso a agua limpia y al saneamiento para todos en los 10 próximos años. ¿Y por qué decíamos de los 10 próximos años? Porque esto viene del año 2020, ¿no? Ya estamos cerca del 2030, ¿no? Y todavía los indicadores no se han llegado a cumplir al 100%, ¿no? Entonces, esto nos habla de un reto muy importante, muy considerable, ¿no? Habida cuenta que, como ya hemos visto en las cifras, ¿no? Actualmente son millones de personas en el mundo que están privados del acceso al agua potable, ¿no? Y otro porcentaje mayor, ¿no? Que carecen de los sistemas de saneamiento seguros, ¿no? Nosotros, ¿no? Podemos decirlo así, que en nuestras casas tenemos la bendición de tener agua potable, pero en el mundo son millones de personas, ¿no? Y en nuestro país también todavía las brechas de agua y saneamiento no faltan ser cerradas, ser abordadas, ¿no? Y en el marco de todo esto, ¿no? Donde tenemos una mayor demanda del agua por parte de la población, crecen las actividades productivas, ¿no? A cara del desarrollo económico que surgen en las regiones que se incrementan, viene el tema de los conflictos por el agua, que también se incrementan, ¿no? Hay una mayor demanda, una menor oferta, entonces surgen los conflictos por el agua, ¿no? En los últimos años, ¿no? El centro CEPAL, que es de Chile, por ejemplo, ¿qué nos decía en el año 2015? Que es algo que si leemos no ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años, América Latina ha observado un creciente nivel de conflictividad en relación al desarrollo y emplazamiento de emprendimientos productivos, ¿no? En especial aquellos extractivos y de gran envergadura que implican el uso intensivo de los recursos naturales y el agua en particular, ¿no? Y obviamente esto es sumado a aquellas actividades extractivas mayormente ilegales, ¿no? Entonces, esto nos trae consecuencia también, ¿no? Que se incrementen los conflictos por el agua, ¿no? Un aspecto importante es el cambio climático. Estamos actualmente viviendo una crisis climática, ¿no? Y el cambio climático, como ya mucho lo vemos en la televisión, en las noticias, en las redes, ¿no? Afecta la disponibilidad de calidad y cantidad del agua para las necesidades humanas básicas, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que mirar hacia la adaptación y la mitigación, el cambio climático, ¿no? Por medio de una gestión hídrica, ¿no? Eso es fundamental para el desarrollo sostenible, ¿no? Ya que esto, bueno, es parte de la Agenda 2030 del ODS 6, ¿no? Entonces aquí es muy importante, ¿no? Y aquí también con este tema del cambio climático nos llama, ¿no? Al tema de contribuir a la reducción de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, como ya lo vimos en la primera lámina, y acá está remarcado, ¿no? Tenemos por un lado escenarios de inundaciones, mucha agua, tenemos escenarios de sequía muy marcados, con escasez del recurso hídrico, ¿no? Entonces, cuando existe un manejo no adecuado de ambos extremos, ¿no? Porque en realidad lo ideal es que tengamos seguridad hídrica. ¿Y esto qué significa? Garantizar el agua en calidad, cantidad, oportunidad. Por favor, si podrían apagar su micro, por favor, por respeto a los demás participantes, ¿no? Entonces, este manejo inadecuado, ¿no? Cuando nosotros no planteamos estrategias para hacer frente, ¿no? A las inundaciones, hacer frente a las sequías, que ¿cómo repercute? Repercute obviamente en el crecimiento económico del país, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que este incremento de la variabilidad climática, ¿no? Sea manejado, obviamente, por las instituciones que tengan competencias, ¿no? Previniendo o a través de planes preventivos, ¿no? Un aspecto también muy importante cuando hablamos de los recursos hídricos, cuando vamos a empezar a hablar de gestión integrada, tiene que ver mucho con los sistemas de información. No podemos, señores, gestionar los recursos hídricos si no tenemos datos, pero datos confiables, ¿no?
Por ejemplo, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, para otorgar un derecho de uso de agua en un determinado ámbito, necesitamos saber si en ese ámbito hay la oferta correspondiente del recurso hídrico, ¿no? Y para eso obviamente tenemos que hacer los estudios correspondientes. Si no tenemos esa información, nosotros no podemos incrementar la demanda en ese ámbito, ¿no? Entonces necesitamos data confiable. Igualmente, los tomadores de decisión necesitan datos confiables, ¿no? Ninguna institución es capaz de tomar decisiones adecuadas acerca de la gestión del recurso hídrico si no hay información disponible, ¿no? Y ahí quería mencionar que la Autoridad Nacional del Agua cuenta con un sistema nacional de información de recursos hídricos. Nosotros tenemos un Observatorio Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Que continuamente es modernizado, ¿no? Y en este observatorio ustedes van a poder encontrar datos de la oferta del recurso hídrico en los diferentes ríos del país, datos de los derechos de uso de agua que hemos otorgado, ¿no? Del tema de la calidad y diversa información que va a permitir a los tomadores de decisión, a los usuarios, ¿no? A tomar las decisiones correctas y más acertadas, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar que estos datos tienen que ser disponibles para los diferentes sectores y también para el público en general, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo cuando he sido tesista, ¿no? Hace muchos años atrás, como comprenderán, quería datos y todavía no había el sistema de información de ANA, entonces uno recorría a otras entidades, pero esos datos lo vendían, ¿no? Entonces, de esa manera no podemos avanzar, ¿no? Obviamente ya con el transcurrir de los años esto se ha ido haciendo más público, ¿no? Entonces, esta información del Estado tiene que estar disponible para los usuarios, los tomadores de decisión, el público en general, los estudiantes, los investigadores, ¿no? Obviamente cuidando que estos datos pues sean bien utilizados, ¿no? Aspectos claves en el sistema de información, ¿no? El conocimiento es un prerequisito de la acción, o sea, no se puede gestionar, ¿no? Lo que no se mide, lo que no se conoce, ¿no? Eso grábenselo bien, ¿no? La gestión integral de los recursos hídricos debe estar basada en datos válidos y en información proveniente de sistemas integrados de información, ¿no? Nosotros estamos ahora interconectados, por ejemplo, con Cenami y con diversas instituciones que también manejan información en recursos hídricos, ¿no? Es más, a nivel de las cuencas, ¿no? En algunas cuencas del país donde existen unas estructuras que se denominan consejos de recursos hídricos de cuenca, también tenemos observatorios, ¿no? Donde se recolecta información que alimenta a este sistema nacional de información de recursos hídricos con el que cuenta la ANA, ¿no? Los decisores en materia de recursos hídricos deben tener acceso a estos datos que deben ser permanentemente actualizados y obviamente datos que han sido pues ya filtrados, ¿no? Tamizados correctamente para que sean datos confiables y datos reales, ¿no? Otro aspecto también importante, y aquí es clave cuando se creó la Autoridad Nacional del Agua, cuando se dio la Ley de Recursos Hídricos, es que se crea este sistema que congrega la información en recursos hídricos. Por eso es que algo muy importante es que la información no debería estar dispersa, ¿no? Tiene que estar congregada, y obviamente acá es en el Observatorio de Recursos Hídricos con el que cuenta la ANA, ¿no? Y el acceso a la información debe ser libre, ¿no? Debe ser libre, obviamente información que esté asequible, ¿no? Ahora ustedes saben que también por el tema de transparencia, ¿no? Si alguien quiere acceder a una información que le sirve para una toma de decisión, para un estudio, etcétera, pueden solicitarlo a la institución que corresponda, ¿no? Ahora, con esta mirada global, con este contexto, ¿no? Vamos a entrar ahora a mirar cómo están los recursos hídricos en nuestro país, ¿no? Como ustedes ya conocen, ¿no? El Perú, nuestro país, es un país mega diverso, ¿no? Somos el segundo país con bosques amazónicos con más extensión en el mundo,
¿no? Tenemos una cadena montañosa tropical de mayor superficie también, ¿no? El 71% de los glaciares tropicales en el mundo están en el Perú, ¿no? 27 de los 32 climas del mundo también están en nuestro Perú, ¿no? Y 84 zonas de vida identificadas en el planeta se ubican en nuestro país, ¿no? Entonces es un país mega diverso por donde lo miremos, de norte a sur, de oriente a occidente, ¿no? El agua en el Perú. Nosotros tenemos, señores, 3 regiones hidrográficas, ¿no? Estamos hablando de la región hidrográfica del Pacífico, la que ustedes ven resaltado en amarillo, la región hidrográfica del Amazonas, la que está en verde en el mapa coloreado, y la región hidrográfica del Titicaca, que está en color anaranjado, ¿no? Y obviamente ahí está ubicado el lago Titicaca, que es este color celeste que ustedes ven en la parte inferior del mapa, ¿no? ¿Cómo está distribuido la población, para empezar, ¿no? El 66% de la población de nuestro país, somos más de 30 millones de habitantes, ¿no? Se encuentra en la región del Pacífico, en la costa, ¿no? En Amazonía tenemos 30% de la población del país, ¿no? En la región Amazonas, y en el Titicaca se ubica el 3.3% de la población, ¿no? Ahora, si miramos la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? La mayor disponibilidad del recurso hídrico está en la región Amazonas, con un 98.1%, donde hay un 30% de la población nacional, mientras que en la región del Pacífico tenemos el 1.6% de la población, ¿no? ¿Y cuál es la región que aporta el mayor Producto Bruto Interno Nacional? Es la región del Pacífico, donde está sentada más de la mitad de la población del país, ¿no? Entonces, como vemos, hay una distribución inequitativa del recurso hídrico con respecto a la población, ¿no? Si miramos también otros datos importantes, ¿no? Los ríos. ¿Cuántos ríos tiene nuestro país? La Autoridad Nacional del Agua tiene registrado 1.007 ríos. ¿Cuántas lagunas? 12.200 lagunas a nivel nacional, de las cuales la mayor cantidad de lagunas, 7.400, están en la región hidrográfica del Amazonas, 3.800, casi 3.900 en la región hidrográfica del Pacífico y 841 lagunas en la región hidrográfica del Titicaca. Si miramos los glaciares, ¿no? Aproximadamente nuestro país tiene más de 3.000 glaciares que cubren una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La mayor cantidad, casi, bueno, por ahí está, ¿no? El Pacífico tiene 1.129 glaciares, en la región del Amazonas se concentran 1.824 glaciares, ¿no? Y en el Titicaca 91 glaciares, ¿no? Si hablamos de acuíferos, ¿no? Que estamos refiriéndonos a las aguas subterráneas, tenemos 41 acuíferos estudiados, ¿no? En la región hidrográfica del Pacífico, ¿no? Hay una reserva explotable de recurso hídrico, más o menos 2.700 hectómetros cúbicos, ¿no? Y en la región hidrográfica del Amazonas y el Titicaca todavía es necesario realizar estudios, ¿no? Es información que como Autoridad Nacional del Agua estamos viendo de estudiar para también contar con esa información, como ya les mencionaba, pues obviamente para tomar las decisiones más acertadas, ¿no? También mencionar, ¿no? Que a pesar de esta distribución asimétrica del recurso hídrico a nivel nacional, ¿no? Nuestro país es el octavo país del mundo con una mayor oferta del agua, ¿no? Y tiene un volumen de agua anual, ¿no? De 2.484.000 hectómetros cúbicos, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos respecto a los usos? Ya veíamos, ¿no? Que hay una distribución asimétrica de la población,
sobre las regiones, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad del recurso hídrico, pero cómo está la distribución de los usos del agua en el Perú, ¿no? En la parte superior ustedes ven una torta, una figura de una torta, que es la distribución del agua a nivel nacional promedio, ¿no? Y de aquí podemos decir lo siguiente, que el mayor usuario del agua, el que mayor consume, es el uso agrario con 84%, ¿no? Seguido está el uso poblacional con 10%, el uso industrial con un 4% en promedio y el minero con un 2%, ¿no? Obviamente aquí hay otros usos que es, digamos, menores cantidades a 2%, ¿no? Y si miramos esto que es un, digamos, un mapeo a nivel nacional, si lo miramos por región hidrográfica, ¿no? ¿Cómo estamos en la costa, en la región hidrográfica del Pacífico, ¿no? El 84% en el Pacífico, donde vemos pues que hay una menor disponibilidad del recurso hídrico, es del uso agrícola, ¿no? El uso poblacional consume un 8.9%, ¿no? El uso industrial un 5.2% y el uso minero un 1.5%. En la región hidrográfica del Amazonas, ¿cómo estamos respecto a los usos del agua? El uso agrícola concentra un 82%, ¿no? El uso poblacional un 13%, el uso industrial un 1% y el uso minero un 4%. Y en la región hidrográfica del Titicaca tenemos el uso agrícola 87%, el uso poblacional 10%, el uso industrial 0.2% y el uso minero 1.9%, ¿no? Entonces es así como está el panorama de los usos del agua en el país, ¿no? Ahora, frente a estos usos del agua, ¿cuál es la problemática de la gestión del agua en el país, ¿no? Por un lado decíamos que tenemos pues crecientes demandas de agua que no son cubiertas plenamente, ¿no? Hay un incremento de la población, hay un incremento de las actividades productivas, ¿no? Entonces, no, en muchos casos no se pueden cubrir todas las demandas del agua como se requiere, ¿no? También otra problemática es que constantemente estamos viendo temas de contaminación, ¿no? Que generan obviamente problemas grandes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les quería comentar que hace unos años se realizó un estudio de la contaminación del río Rímac. Seguramente algunos tienen conocimiento. Y la principal fuente de contaminación en el río Rímac, ¿cuál creen que es ustedes? ¿Cuál creen que es? Es la contaminación antrópica, el tema de los residuos sólidos, ¿no? Es la principal fuente de contaminación. O sea, nosotros, ¿no? Como usuarios del agua, no estamos contribuyendo en cuidar al agua, ¿no? Entonces, muchas veces se dice qué fuentes de agua vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, ¿no? Si está en nuestras manos justamente no causar esta contaminación. Imagínense, ¿no? O sea, en la mayor contaminación, tema residuos sólidos, río Rímac, ¿no? Obviamente aparte de otras fuentes de contaminación que también existen, ¿no? Otro aspecto muy importante de la problemática son los servicios de agua y saneamiento con insuficiente cobertura. Hemos visto, por ejemplo, en distintas partes del país, ¿no? Tuberías clandestinas, ¿no? Que botan las aguas servidas directamente a los ríos, ¿no? Y obviamente, pues esto afecta, ¿no? Su calidad, afecta, pero aparte de la calidad que no es disponible, también afecta el tema paisajístico, ¿no? Afecta el ecosistema, ¿no? Graves daños a la salud, ¿no? Entonces todavía es un problema que tenemos brechas por las cuales hay que trabajar, ¿no? Hay que cerrar esas brechas, ¿no? Otro aspecto que también ya conversábamos es el tema del cambio climático, ¿no? Que exige medidas de adaptación para mitigar sus efectos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Ya hay 2 decretos de urgencia que declaran
en emergencia varias regiones del país, ¿no? El último ha salido el fin de semana, ¿no? Y está declarando varias regiones del país en emergencia por el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces ahí nosotros, ¿no? Tenemos que hacer actividades de prevención, ¿no? Y aquí mencionarles, ¿no? Aprovechando este espacio, de que la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Cuenta con una flota de maquinaria, seguramente ustedes los han visto en las redes, ¿no? En los medios, y con esta maquinaria lo que hacemos nosotros es justamente hacer trabajos de limpieza y descolmatación previo a las lluvias. Hemos trabajado sin parar el año 2025, anticipándonos a estas lluvias, pero sin embargo, el trabajo de la ANA obviamente necesita ser reforzado también por los gobiernos locales, ¿no? Porque los gobiernos locales y los gobiernos regionales, sobre todo los locales, son los principales llamados, ¿no? Al tema de la identificación de los puntos críticos con la Autoridad Nacional del Agua, y a partir de las fichas que se generen, obviamente acudir a otras instancias para buscar el financiamiento para estas actividades de limpieza y escolmatación, o en otros casos, por ejemplo, la construcción de defensas ribereñas, ¿no? Y esto ayuda pues a mitigar los efectos del cambio climático y sobre todo a salvaguardar las vidas humanas, que es lo principal, ¿no? Y obviamente también a que no se perjudiquen nuestros agricultores, porque cuando hemos visto que hay desbordes a causa de las intensas lluvias, ¿no? Se afectan mucho grandes extensiones de cultivos, ¿no? Otro aspecto también importante es el tema de la conflictividad, ¿no? Por los usuarios multisectoriales del agua, ¿no? Vemos este, una creciente demanda, ¿no? Digamos, a veces disminuye la oferta, entonces eso nos genera pues conflictos entre los diferentes usos del agua, ¿no? Es importante también mencionar, ¿no? Y aquí aprovechando que está el mapa, ¿no? Si hablamos del cambio climático, hemos visto una cantidad importante de glaciares en nuestro país, y tenemos que aquí mencionar el tema del retroceso glaciar. Y este retroceso glaciar, de acuerdo a la información que tenemos de las entidades especializadas, ya viene desde el año 70, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En la parte inferior, al costado del mapa, ¿no? En la parte inferior izquierda, ¿no? La Cordillera Blanca en el año 1970 tenía una extensión de 723 kilómetros cuadrados de masa glaciar, ¿no? Sin embargo, al año 2009, fíjense que estamos hablando de 2009, ¿no? Esto, o sea, hace ya más de 10 años, ya había disminuido a 527 kilómetros. En el caso de Vilcanota, ¿no? Una de las cordilleras también muy conocidas, también, ¿no? De los años 70, tenía 418 kilómetros, ¿no? De masa glaciar, y el año 2009 ya tenía 279, ¿no? En Carabaya, igual, que es un glaciar muy importante, incluso aquí es más, digamos, es más fuerte, ¿no? En el año 70 teníamos 104 kilómetros, ¿no? Y en el año 2009, ¿no? 34 kilómetros de disminución de la masa glaciar, ¿no? Entonces también nos está afectando fuertemente el retroceso glaciar, ¿no? Ahora, es muy importante conocer, ¿no? Cómo era nuestro Perú o la gestión del recurso hídrico antes de la ley de recursos hídricos. Como ustedes saben, ¿no? Actualmente nosotros no gestionamos el recurso hídrico en base a la ley de recursos hídricos, ¿no? Entonces, antes de esta ley del recurso hídrico, que les voy a hablar con mayor detalle más adelante, ¿no? La gestión del agua era sectorial. No había una coordinación como ahora se articula a través de la Autoridad Nacional del Agua con las diferentes instituciones que tienen competencia en materia hídrica, ¿no? Era fragmentada y desarticulada, ¿no? Existía un alto nivel de informalidad, ¿no? Ahora hemos avanzado fuertemente en el tema de la formalización de los derechos de uso de agua, ¿no? Si bien es cierto, todavía se mantienen algunas prácticas que no favorecen el buen uso del recurso hídrico, ¿no? Había una escasa cultura del agua, ¿no? Era una ley netamente agrarista,
¿no? Una ley que se centraba mayormente en el uso agrario, ¿no? Y había incremento de presión sobre el recurso y la conflictividad, ¿no? O sea, mucho más fuerte de lo que ahora todavía tenemos algunas brechas, ¿no? A nivel nacional teníamos distintas instituciones, un Ministerio de Agricultura, ¿no? Que de este Ministerio de Agricultura dependía una dependencia que se llamaba Intendencia de Recursos Hídricos, y por otro lado teníamos diversas instituciones, ¿no? Como CENAMI, DIGESA, Salud, SUNAS, MINCETUR, Minería, ¿no? Direcciones ambientales, ¿no? Que, digamos, no había una articulación y en muchos casos habían duplicidad de funciones, sobre todo duplicidad de funciones, ¿no? A nivel regional teníamos la Dirección Regional de Agricultura y existía una autoridad autónoma de Cuenca que posteriormente fue desactivada porque, de acuerdo a la evaluación, no logró cumplir con la finalidad para la cual fue creada, ¿no? Y a nivel local, bueno, ahí en esas épocas, antes que incluso que se cree la Autoridad Nacional del Agua, existían las administraciones técnicas de distrito de riego, ¿no? No había, digamos, una entidad que las congregaba como ahora que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Y cómo enfrentamos esta problemática? Ustedes dicen, ¿no? La ingeniera nos ha hablado de problemas, ¿no? Distribución inequitativa del agua, que el mayor usuario del agua es la agricultura, que se lleva la mayor cantidad del agua. Obviamente también, como ustedes saben, es uno de los sectores que con el tiempo se ha ido tratando de que se haga un uso más eficiente del recurso hídrico, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos esta problemática? ¿No? A través de la participación ordenada de todos los actores en la gestión integral del recurso hídrico. ¿Y esto qué significa? Una permanente articulación, ¿no? Y también, obviamente, de acuerdo a las competencias que posteriormente ya con la ley de descentralización no se ha ido dando, tanto del gobierno nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales y la sociedad civil, ¿no? Donde los diferentes usos del agua en una cuenca, ¿no? Estén articulados, ¿no? Actualmente, y seguramente lo van a ver con mayor detalle en la siguiente sesión, que sé que es gestión de cuencas, ¿no? Ya en las cuencas existe planes de gestión de recursos hídricos de cuenca para ordenar justamente estas demandas frente a las ofertas o incrementar en muchos casos la oferta del recurso hídrico a través de lo que nosotros llamamos los técnicos como el afianzamiento hídrico en las cuencas, que es construir en algunos casos infraestructura gris, llámese nuevos reservorios, represas, pero también, ¿no? Cómo abordamos el tema de la infraestructura natural para incrementar, por ejemplo, en las partes altas, ¿no? La siembra y cosecha del agua, ¿no? Incrementar la disponibilidad hídrica en los bofedales, ¿no? Entonces, diversas acciones de manera articulada para que todos los usuarios, ¿no? En la cuenca puedan tener el recurso hídrico tanto en cantidad, calidad, oportunidad, ¿no? Y esto lo logramos a través también de la coordinación interinstitucional, ¿no? Y aquí están los diferentes ministerios que tienen que ver con que tienen competencias en la gestión del recurso hídrico, ¿no? Bueno, acá está Midagri, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, son los que tienen competencia en materia de recursos hídricos. De otro lado también están los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tenemos a las organizaciones de uso de agua agrarios, ¿no? En este caso, las juntas de usuarios, los comités de usuarios, los comités de riego, ¿no? Las organizaciones de usuarios no agrarios, las empresas prestadoras de servicio, ¿no? Entre otros, los operadores hidráulicos, ¿no? Los operadores de la infraestructura hidráulica mayor, ¿no? Por ejemplo, donde en estas cuencas reguladas, ¿no? Mayormente en la costa, donde existen reservorios, represas, son los operadores de infraestructura hidráulica los que también están involucrados y con los que hay que coordinar, ¿no? Y de otro lado, algo muy importante, también con las comunidades campesinas y nativas. La ley de recurso hídrico da derechos que amparan, ¿no? Para que también tengan
obviamente el acceso al agua en cantidad y oportunidad, ¿no? Y en la calidad de vida, ¿no? Y las diversas instituciones públicas vinculadas a la gestión del recurso hídrico. Entonces tenemos que estar articulando permanentemente entre todos estos sectores, organizaciones, ¿no? Con la sociedad civil también, ¿no? También, ¿qué necesitamos? Respetar los usos de agua de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Para justamente también ellos son parte, son peruanos, también requieren tener un acceso digno al recurso hídrico, ¿no? Necesitan tener una vida digna, ¿no? Entonces tenemos que respetar los usos de agua de las comunidades campesinas y nativas y como les mencionaba, esto también está plasmado en la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Otro aspecto muy importante, ¿a través de qué mejoramos esta problemática? A través de la sensibilización en cultura del agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En vez de generar conflictos, tender puentes para una participación concertadora, ¿no? Hay despreocupación por la calidad del agua. ¿Cuál es la otra cara de la moneda que tenemos que ver, no? Velar por la conservación de nuestras fuentes de agua. Ya veíamos, si nosotros contribuyéramos con un granito de arena, ¿no? Disminuyendo los residuos sólidos que no solamente se vierten al mar, esos van a parar al río, sino también esos van a parar al mar, estaríamos contribuyendo a disminuir el tema de la afectación de la calidad de nuestros recursos hídricos, ¿no? El derroche del agua, lo que hablábamos, ¿no? Siendo más eficientes en el uso del agua, reusando el agua, prácticas caseras. Aquí, por ejemplo, es importante mencionar que nosotros como Autoridad Nacional del Agua tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y trabajamos con las diferentes direcciones regionales de educación, las UGELES, ¿no? Para promover proyectos educativos que no solamente se dicte, digamos, estas medidas dentro del aula, sino también que los estudiantes tengan prácticas de convivencia con la naturaleza, que conozcan su río, que conozcan sus fuentes de agua, que planteen proyectos digamos, que involucren a la comunidad, a la población, a los vecinos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Esos proyectos de cultura del agua que que se vienen realizando ya en muchas instituciones educativas del país, incluso algo muy básico, ¿no? Seguramente ustedes tienen niños, ¿no? En algunos casos yo me acuerdo cuando traíamos estudiantes de acá de Lima, citadinos, ¿no? A dar charlas en la Autoridad Nacional del Agua y se les preguntaba de dónde venía el agua y la respuesta de esos niños era que el agua viene del caño, ¿no? Entonces, si ellos son las futuras generaciones que en un futuro van a ser parte de los tomadores de decisión de este recurso hídrico, necesitan ser formados con una mirada, ¿no? Que no solamente vea el recurso que recibe en su casa, sino con una mirada de cuenca, ¿no? Ese espacio geográfico en el cual nosotros vivimos, ¿no? Entonces, eso es importante y eso lo venimos también trabajando. Y no solo la ANA, también, por ejemplo, lo trabaja SUNAS, ¿no? Vemos que también algunas municipalidades, por ejemplo, tienen programas ambientales con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces necesitamos apostar por ir sumando estas iniciativas, ¿no? Y ir formando a estos niños, a estos jóvenes, incentivando, ¿no? Que también, por ejemplo, hayan mayores tesis para investigar otras formas para hacer un uso más eficiente del agua, ¿no? Y aspectos así que sumen, ¿no? Justamente a la cultura del agua, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Pensamos que los recursos son ilimitados, ¿no? Y por lo tanto, pues no nos interesa, digamos, lo malgastamos en la casa mismo, ¿no? Digamos, si vivimos también en las riberas de los ríos, nos asentamos en la ribera de los ríos, botamos la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, algo muy importante es que tenemos que aprender a valorar estos recursos naturales, pensar, ¿no? Que estos recursos nos van a beneficiar a nosotros, pero también van a beneficiar las actividades productivas que va a mover la economía de nuestra región, de nuestro ámbito, van a generar fuentes de empleo, ¿no? Entonces tenemos que
tener una conciencia de valorar estos recursos hídricos, ¿no? Igual así si continuamos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que en algunos lugares los usuarios dicen, pero ¿por qué voy a pagar por el agua si el agua viene del cielo, ¿no? El agua me da Dios, por ejemplo, en las zonas altas, ¿no? El agua me da Dios. Y muchas veces es porque obviamente ese usuario no está recibiendo el servicio que corresponde, ¿no? Entonces, si yo pago una tarifa del uso del agua a una organización de usuarios, es para que con ese recurso, bueno, se hagan canales de riego, se mejore el servicio, el agua me llegue de manera oportuna. Pero si yo no veo un servicio, obviamente dicen, ¿por qué pago? ¿No? Y no pago yo por el agua, pago por el servicio, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante, ¿no? Y algo también que hemos visto y que vemos cada vez que se van cerrando las brechas, ¿no? Aunque todavía nos falta mayor trabajo, es el papel que juega la mujer en la gestión del agua, ¿no? Incluso en las instituciones públicas que manejan el recurso hídrico, ¿no? Entonces es un papel fundamental, ¿no? No solamente es la mujer como, digamos, proveedora de la casa o la que se encarga de las tareas del hogar. Hemos visto mujeres agricultoras que conducen su parcela, que salen de madrugada, que riegan, en algunos casos mujeres dirigentes, ¿no? Entonces la mujer tiene un rol fundamental también en la gestión del recurso hídrico, ¿no? Otro aspecto importante es que destinemos la retribución económica, ¿no? Que es lo que pagan los usuarios, ¿no? A ordenar los derechos de uso de agua, o sea, que haya mayores derechos de uso de agua que se otorguen, a formalizar los vertimientos de aguas residuales, ¿no? A generar mayores estudios. Nos falta hacer más estudios en glaciares, nos falta estudiar más, por ejemplo, las aguas subterráneas, ¿no? Y otros estudios que con el tiempo se necesitan ir actualizando, ¿no? En promover un uso eficiente del agua, en implementar la gestión integrada y participativa del agua en una cuenca y a crear una cultura del agua, ¿no? Entonces es la retribución económica, como ustedes, algunos seguro conocen, otros no, ¿no? Esos recursos se revierten a la Autoridad Nacional del Agua para que la ANA pueda efectuar su labor a través de nuestros órganos desconcentrados y las distintas actividades, es justamente con estos recursos de la retribución económica que obviamente también contribuyen, ¿no? A que se pueda trabajar la gestión del recurso hídrico en las cuencas, ¿no? Ahora, entrando ya al tema del marco normativo, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo para la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Por un lado tenemos una constitución política del Perú, ¿no? Que es del año 1993, donde en su artículo 2, numeral 25, ¿qué nos dice? Que toda persona tiene derecho al agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable. O sea, es algo que lo dice la Constitución Política del Perú. Es un derecho que nos corresponde a todos los peruanos, ¿no? De otro lado tenemos la Ley de Recursos Hídricos, que es la 29338, es la ley vigente y su reglamento. Esta ley fue dada en el año 2009 y en el año 2010 fue reglamentada, ¿no? Como ya los mencionaba, anterior a eso había la Ley General de Aguas, ¿no? Que ya también lo mencionaba, ¿no? Que tenía, digamos, una orientación más sesgado agrarista, ¿no? Esta ley de recursos hídricos es una ley multisectorial, ¿no? Es el principal instrumento legal que regula el uso y la gestión del agua. Es muy importante que ustedes la conozcan, ¿no? La pueden encontrar también en nuestra página web, ¿no? Y obviamente con esta ley es que se conduce todo el accionar del Estado en lo que se refiere a materia de recursos hídricos, ¿no? De otro lado, también tenemos un instrumento muy importante, que es la política de Estado número 33, ¿no? Y esta política de Estado número 33, que se dio en el año 2012, fue producto del acuerdo, ¿no? De todas
digamos, los grupos organizados, ¿no?, que hay en el país, los grupos, en este caso, los grupos políticos, los diversos sectores, ¿no?, están en el Acuerdo Nacional. Se estableció esta política de Estado 33. ¿Y qué nos dice esta política de Estado 33? Que el Estado garantiza la gestión integrada de recursos hídricos con soporte técnico, con participación institucional y nivel multisectorial para lograr su aprovechamiento racional, equitativo y sostenible, ¿no? Esta gestión integrada de recursos hídricos que está encargado a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Cuáles son los principios, algunos de los principios importantes que hay que tener en cuenta que están en la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Por un lado, el principio de la valoración del agua y la gestión integrada del agua. Eso está establecido en la Ley de Recursos Hídricos, valorar el recurso hídrico, ¿no? Y ahí nos dice que esta valoración del agua tiene que ser una valoración no solamente económica, sino también sociocultural y ambiental, ¿no? Por lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el equilibrio entre estos, ¿no? Otro de los principios, que es el principio 3, y es un principio muy importante que establece la ley, es la participación de la población y la cultura del agua, ¿no?, como veíamos en las láminas anteriores, ¿no? Entonces, para ello, nos dice que el Estado tiene que crear estos mecanismos para la participación de los usuarios y la población organizada en la toma de decisiones en torno al recurso hídrico, ¿no? Y estos mecanismos, ¿no?, están referidos a la creación, por un lado, de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, ¿no? Actualmente tenemos 14 consejos de recursos hídricos creados, ¿no? Y en estos consejos se congrega, ¿no?, los representantes de los diversos actores que tienen competencia en materia de recursos hídricos en la cuenca, asimismo las organizaciones de usuario, ¿no?, la población organizada, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no?, para tomar decisiones en torno al recurso hídrico que hay en una cuenca, ¿no? Y el principio 10, que está referido a la gestión integrada, participativa por cuenca hidrográfica, ¿no?, que nos indica que la gestión del agua debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con la participación activa de la población organizada. La Ley de Recursos Hídricos establece la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? ¿Y qué se nos viene a la mente cuando hablamos de sistema, ¿no? El conjunto de instituciones, de principios, de normas, mediante el cual el Estado se organiza para desarrollar y obviamente asegurar que se implemente la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Entonces, la Ley de Recursos Hídricos crea este Sistema Nacional de Recursos Hídricos, cuyo ente rector, el que lidera este sistema, es la Autoridad Nacional del Agua. Es la máxima autoridad técnica normativa de este Sistema Nacional de Recursos Hídricos, donde ustedes ven aquí en la figurita, están todas las instituciones, ¿no?, los sectores, los gobiernos regionales, locales, que tienen competencia en materia de recursos hídricos, ¿no? Y el objeto es articular, ¿no?, que la ANA articule, ¿no?, todas las intervenciones que tienen que ver en gestión de recursos hídricos con todos los diferentes actores, ¿no? Y este sistema, ¿no?, obviamente se crea para conducir los procesos de gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas. Acuérdense que la unidad de gestión del recurso hídrico es la cuenca hidrográfica. Claro, obviamente en nuestro caso, en el Perú, la delimitación política administrativa obviamente no coincide con la delimitación de las cuencas, ¿no? Es por eso que cuando nosotros conformamos los consejos de recursos hídricos de cuenca, en algunos casos, en un consejo de recursos hídricos abarca un gobierno regional o dos gobiernos regionales, en algunos casos hasta 3, 4 gobiernos regionales, ¿no? También, ¿para qué se crea este Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, no? Para establecer espacios de coordinación y concertación
entre las entidades, ¿no? Ya sea de la administración pública y los actores involucrados en dicha gestión, ¿no? Y también se crea para que se haga cumplimiento de la implementación de la política y estrategia nacional de recursos hídricos, que es uno de nuestros instrumentos, del Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Para que se implemente, nosotros vigilemos que se cumpla la implementación de estos instrumentos en todos los niveles de gobierno y con la participación de los distintos usuarios del recurso hídrico, ¿no? Y asimismo, ¿no? Para asegurar el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos? ¿No? Esto está establecido en la ley, en el artículo 11. Si alguno lo revisa, lo va a encontrar ahí, ¿no? Donde indica que la ANA es el ente rector de este sistema y, como ya les mencionaba, están todos los sectores que tienen competencia en materia de recursos hídricos, gobiernos regionales locales, organizaciones de usuarios de agua, los operadores, las comunidades campesinas y nativas, ¿no? También algo muy importante aquí, ¿no? Eh, Está la autoridad marítima, también está CENAMI, ¿no? Las entidades públicas, privadas, o sea, todos los actores que están en una cuenca, como ven acá en el dibujo, que tienen competencia y gerencia en materia de recursos hídricos, ¿no? Ahora, ya hemos visto, ¿no? Cuál es la situación del recurso hídrico en el país, algunos datos mundiales, ¿no? Nuestro principal instrumento normativo, que es la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Las políticas, ¿no? Y todo ello está orientado, como dice uno de los principios de la ley, a que se establezca la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas, ¿no? ¿Y qué es la gestión integrada de recursos hídricos? Que es el mandato que nosotros tenemos como Autoridad Nacional del Agua. Es un proceso que va a promover el manejo y desarrollo del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica, ¿no? Y que busca, ¿no? Que los diferentes usos que hemos visto estén interrelacionados, articulados con una misma visión, ¿no? Es por ello que cuando en la próxima clase seguramente van a ver ustedes los planes de gestión de recursos hídricos que se formulan en las cuencas son con visión compartida. O sea, nosotros, todos los actores, mirando cómo queremos la cuenca y cómo se distribuyen, ¿no? Los recursos hídricos para atender las distintas demandas que hay en la cuenca, obviamente también buscando incrementar la oferta en los casos esta sea deficiente, ¿no? Promoviendo la participación activa de los usuarios del agua en la cuenca, que es uno de los principios que también manda la ley, ¿no? La participación de los usuarios, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Asegurando la protección de las fuentes naturales del agua, ¿no? Y obviamente todo esto orientado a un desarrollo sostenible del país sin que se afecte la sostenibilidad de los ecosistemas, ¿no? Porque si nosotros malogramos los ecosistemas, pues obviamente esa es una, digamos, una fuente principal de recurso hídrico, ¿no? La gestión integrada del recurso hídrico tiene principios, ¿no? Y estos principios fueron establecidos en la Conferencia Internacional en Agua y Medio Ambiente que se desarrolló en Dublín, Irlanda, en el año 1992 y se establece 4 principios, ¿no? Primero, que el agua dulce es un recurso, fíjense ustedes, acá lo dice en el año 1992, ¿no? El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, no dice que es un recurso infinito, ¿no? Dice finito y vulnerable. Obviamente, como nosotros decimos, agua es vida, ¿no? Esencial para mantener la vida, para el desarrollo, ¿no? Y para el medio ambiente, ¿no? El segundo principio, ¿qué indica? ¿No? Que el desarrollo del recurso hídrico y su manejo debe basarse en un enfoque participativo, ¿no?
O sea, desde aquellos años, fíjense ustedes, hablamos de un enfoque participativo, tenemos que coordinar, tenemos que articular entre los diferentes usuarios en la cuenca, ¿no? Involucrando a los que planifican y también a los que legislan, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Hay muchas normas que han ido ordenando la gestión del recurso hídrico con el devenir de los años, ¿no? Muchos proyectos que han salido del Congreso, ¿no? Que declaran de interés, por ejemplo, algunos ríos, ¿no? Para su recuperación. Entonces, eso contribuye, ¿no? Y es uno de los principios que establece Dublín respecto a la gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Algo también muy importante que ya lo mencionaba, ¿no? El papel que juegan las mujeres en la provisión, manejo y preservación del agua, ¿no? Y también, bueno, en ese momento se decía que el agua tiene un valor económico, obviamente estamos hablando del valor, no del agua como recurso, sino como, digamos, un bien que presta un servicio, ¿no? En todos sus usos competitivos y que debe ser reconocido como un bien económico, ¿no? Vamos sintetizando algunas ideas fuerza en relación a la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Que hay una necesidad de mecanismos y procesos de coordinación que faciliten la integración tanto de las actividades humanas como esto vinculado a los sistemas, a los ecosistemas, al sistema natural, ¿no? Que la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Busca el bienestar general con equidad social, ¿no? Que también la gestión integrada de recursos hídricos implica la generación de conciencia y responsabilidad, que ya también lo hemos conversado, ¿no? Y que también busca respuestas a las demandas, ¿no? Atendiendo las necesidades ambientales, decíamos, sin descuidar los ecosistemas, ¿no? Y sin comprometer el uso de recursos para las futuras generaciones, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Señores, ¿qué recursos hídricos estamos dejando, no? Si cada uno pusiéramos nuestro grano de arena desde el lugar donde nos encontramos ahora, ¿no? Llámese del poder legislativo, del poder ejecutivo, creo que estaríamos con el paso de los años dejando recursos hídricos en cantidad, calidad y oportunidad para nuestras futuras generaciones, ¿no? Y obviamente también para el ecosistema, ¿no? Nosotros hemos hablado que necesitamos realizar la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Sin embargo, un aspecto muy importante es que vinculado a ello necesitamos garantizar seguridad hídrica, ¿no? La gestión del agua tiene el objetivo de lograr seguridad hídrica. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque seguramente ese es un término, ¿no? Que en los últimos años ha venido surgiendo y que es necesario que también nosotros vayamos interiorizando, ¿no? Entonces, esta gestión integrada del recurso hídrico tiene el objetivo de lograr seguridad hídrica, ¿no? ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica esta seguridad hídrica? Por un lado, disponer de agua, no solamente para, digamos, el momento actual que nos encontremos, sino también pensando en el futuro, ¿no? En cantidad, calidad, oportunidad para los diferentes usos multisectoriales, incluyendo el medio ambiente, ¿no? También esta seguridad hídrica que involucra la capacidad institucional de las diferentes entidades, ¿no? La capacidad financiera de infraestructura, la cultura del agua, para poder acceder y aprovechar el recurso de forma sostenible, ¿no? La seguridad hídrica también implica un nivel aceptable de riesgos para la población, el ambiente y la economía. ¿Qué significa esto? Que tenemos que trabajar en la gestión de riesgos, ¿no? Ya hemos visto las pérdidas que generan la no prevención, ¿no? Y si la mayor parte de veces estamos reaccionando, siendo más reactivos que preventivos, ¿no?
y la capacidad para manejar los conflictos, ¿no? Entonces, cuando nosotros logremos estos elementos que ustedes están viendo aquí, estamos garantizando seguridad hídrica y por ende estamos logrando la gestión del recurso hídrico en las cuencas, ¿no? Ahora miremos nuestro marco institucional, ¿no? Como ya lo he mencionado, tenemos la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector y máxima autoridad técnica normativo del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que lo vimos en las láminas anteriores. Nosotros somos una dependencia que nuestro sector es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependemos del MIDAGRI, ¿no? Actualmente, ¿no? Esta Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Se basa en la Ley de Recursos Hídricos para todo su accionar, ¿no? Y también se enmarca en la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Y el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Asigna las funciones y determina la estructura de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Tenemos presencia a nivel nacional, ¿no? Como ustedes ven aquí este mapa del Perú, estamos ubicados con nuestras autoridades administrativas del agua en 14 ámbitos que han sido previamente delimitados, ¿no? Cada ámbito, cada autoridad administrativa del agua, ¿no? Abarca varias regiones, no solamente una región, ¿no? Dentro de cada autoridad administrativa del agua, ¿no? Existen las administraciones locales del agua, ¿no? En total tenemos 72 administraciones locales del agua que son denominadas ALAS, ¿no? Es como está establecido en nuestra ley de recursos hídricos actual, ¿no? Y tenemos, que ya también les he ido comentando, estas otras estructuras, ¿no? Que son los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Que lo van a ver con mayor detenimiento en la siguiente sesión, ¿no? Actualmente tenemos 14 consejos de recursos hídricos que se han creado en diversas regiones y en ámbitos del país, ¿no? Otro aspecto, me permiten tomar un poquito de agüita, otro aspecto que también pedían en esta currícula está referido a la planificación hídrica del Perú, ¿no? La planificación hídrica en el Perú, como toda planificación, nosotros planificamos incluso desde nuestra vida personal, en la familia, ¿no? Digamos, si vivimos en un edificio, también hay una planificación en nuestro barrio, ¿no? Y esto es clave para, obviamente, en nuestro caso, la sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico, ¿no? Esta planificación en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Se desarrolla a través de los instrumentos de planificación siguiente. Por un lado, la Política de Estado número 33, tenemos la Política Nacional del Ambiente, ¿no? La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, tenemos un Plan Nacional de Recursos Hídricos y tenemos los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? En este esquema ustedes van a ver los diferentes niveles, ¿no? Nacionales, tenemos la Política Nacional del Ambiente, la Política de Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Y subnacionales, a nivel de cuenca, tenemos los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? La Política Nacional del Ambiente tiene 4 ejes, ¿no? El primero, que está orientada a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica. El eje 2, que es la gestión integral de la calidad ambiental. Y el eje 3, que está orientado hacia la gobernanza ambiental, ¿no? Y el eje 4, que se refiere a compromisos y oportunidades ambientales internacionales, ¿no? En este marco, que es la Política Nacional del Ambiente, nosotros, hablo como Autoridad Nacional del Agua, tenemos la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, ¿no?
que tiene 5 ejes, ¿no? Y esta política y estrategia nacional de recursos hídricos tiene que ser implementada no solo por la Autoridad Nacional del Agua, señores, sino también por las distintas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Tiene alcance esta política y estrategia nacional, ¿no? Luego tenemos el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Que determina las medidas que permiten resolver los problemas del agua en el Perú a través de 30 programas de medidas, ¿no? Y a nivel subnacional tenemos los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Que obviamente su objetivo es desarrollar la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca, ¿no? Garantizando la seguridad hídrica, ¿no? La política de Estado 33, que ya la conversamos, ¿no? En láminas anteriores de agosto del 2012, ¿no? La voy a pasar. La política y estrategia nacional de recursos hídricos, ¿no? Esta política, ¿no? Es el conjunto de principios, lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter público que definen y orientan el accionar de las entidades, como ya les mencionaba, ¿no? Tanto del sector público y privado, para garantizar la atención de las demandas del agua del país, tanto en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tiene 5 ejes: gestión de la cantidad, calidad, oportunidad, cultura del agua y adaptación al cambio climático y eventos extremos, ¿no? La gestión de la calidad, ¿no? Está orientado, según la política y estrategia, a conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende de la oferta de los recursos hídricos para el país y promover el uso eficiente. Entonces, esta eje nos da justamente líneas que permiten lograr la gestión de la cantidad, ¿no? En lo que se refiere a gestión de la calidad, está orientado a promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, ¿no? En la gestión de la oportunidad es cómo atendemos de manera oportuna la demanda, ¿no? Porque puede ser que hay el recurso hídrico, pero si el recurso hídrico no llega de manera oportuna, por ejemplo, en el uso agrícola, pues tenemos pérdidas considerables de los cultivos, ¿no? Entonces está orientado a las medidas para atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos, respetando el principio de seguridad jurídica, ¿no? Obviamente, si alguien tiene un derecho de uso de agua, ese derecho le da, valga la redundancia, derecho a tener el agua no solamente en cantidad y en calidad, sino también en oportunidad, ¿no? Mejorando su distribución inclusiva, temporal, espacial, promoviendo el acceso universal al agua potable, ¿no? La cultura del agua, también ya lo hemos mencionado, ¿no? Que es promover, obviamente, la valoración del recurso hídrico, tanto la valoración ambiental, social, cultural y económica, ¿no? Para una gestión eficiente del recurso hídrico, ¿no? Y la adaptación al cambio climático, que está referido a reducir la vulnerabilidad de la población, ¿no? Llámese eventos extremos, sequías, ¿no? Bajo el enfoque de GIR y la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Mencionarles aquí, señores, de que actualmente la Autoridad Nacional del Agua viene actualizando su política y estrategia nacional de recursos hídricos bajo la mirada de la seguridad hídrica. Y esto lo hacemos, ¿no? En base a una metodología que tiene establecido el Centro de Planeamiento Nacional, CEPLAN, para la construcción y actualización de políticas a nivel de todas las entidades del Estado, de todas las políticas nacionales, ¿no? Esperamos que este año nosotros ya podamos tener la política y estrategia nacional en su nueva versión actualizada, la cual se viene trabajando con todos los actores del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que les he mencionado, en este caso los entes del Estado, los ministerios, ¿no? Las entidades que tienen competencias. Venimos trabajando la actualización de esta política y estrategia nacional de recursos hídricos. Sin embargo,
hasta que no esté aprobada, obviamente esta política de estrategia nacional de recursos hídricos que les he mencionado es la que sigue vigente. El otro instrumento de planificación importante que tenemos es el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Entonces, este Plan Nacional de Recursos Hídricos es el que define las líneas directrices y los programas de medida de la política hídrica del Perú, ¿no? Hasta el año 2035, ¿no? Este Plan Nacional de Recursos Hídricos en su momento, cuando fue formulado, ¿no? Estableció 11 estrategias y 30 programas de medida, ¿no? Que dan cumplimiento a cada uno de los ejes de la política y estrategia nacional de recursos hídricos, ¿no? El Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Estableció en su momento, ¿no? Un total de inversiones, les hablo alrededor del año, si no me equivoco, 2013, 2014, ¿no? Que para justamente establecer la gestión integral de recursos hídricos a nivel nacional se requirió un total de inversiones de 127.975 millones de soles, ¿no? La mayor inversión hasta el 2021 ha sido el programa 18, que es referido al aumento de la cobertura del tratamiento de aguas residuales, ¿no? Seguido del programa 7, que es ampliación sostenible de la frontera agrícola, ¿no? Luego, otro de los programas que también se ha implementado es el programa 16, que es aumento de la cobertura de agua potable. Ahí pueden ustedes observar las inversiones que se han hecho, es hasta el 2021, ¿no? Y el programa 22, que es desarrollo de riego y saneamiento en zonas de pobreza. Eso es como ejemplo, ¿no? De los programas que se han registrado, porque nosotros como Autoridad Nacional del Agua hacemos seguimiento, ¿no? Hay los datos actualizados hasta el año 2025. Ustedes pueden acceder al portal de la Autoridad Nacional del Agua, los que quieran tener mayor información. Y ahí hay un ítem que dice Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y van a poder ustedes ver las inversiones incluso por cada región de los diferentes programas de medida que tiene el Plan Nacional, en los cuales se ha invertido más, en cuáles menos, ¿no? Asimismo, es importante señalar que estas inversiones, ¿no? Señalan a los vertimientos, a la eficacia en el sector agrario, al aumento de la cobertura de agua potable y a las zonas de pobreza como los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces son, digamos, donde se vienen haciendo inversiones, ¿no? Pero obviamente todavía hay brechas que cerrar en estos temas, ¿no? Otro instrumento importante en la planificación de los recursos hídricos son los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, que se formulan de manera participativa a través de los consejos de recursos hídricos de cuenca con los diferentes actores que existen en la cuenca, ¿no? Incluyendo en algunos casos, por ejemplo, donde hay comunidades nativas, donde hay comunidades campesinas, ¿no? Actualmente en el país tenemos 10 planes de gestión de recursos hídricos de cuenca formulados. Aquí en la diapositiva podemos ver 6 planes, ¿no? En la cuenca de Tumbes, en la cuenca de Chancay-Guaral, en la cuenca Quilcachili, en la cuenca Chancay-Lambayeque, en la cuenca Chirapiura, en la cuenca Caplina-Locumba. También hay planes de gestión en la cuenca Mayo, ¿no? También en la cuenca Vilcano-Turubamba, en la cuenca Mantaro y en la cuenca Pampas, ¿no? Contamos también con planes de gestión de recursos hídricos muy importantes para justamente, ¿no? Estos planes constituyen el principal instrumento de gestión de estos consejos, ¿no? Son instrumentos públicos vinculantes para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca, porque en estos planes se identifica la problemática, se generan alternativas de solución a esta problemática, se priorizan las intervenciones con proyección. Por ejemplo, los últimos planes son con proyección al año 2030 y 2050, y también se identifican
los proyectos, ¿no?, que darían solución a la problemática identificada con participación de los actores, ¿no? Actualmente, como mencionaba, tenemos 10 planes, ¿no? Y otro aspecto importante es que en otras cuencas del país también ya venimos formulando los planes de gestión, por ejemplo, en la cuenca del Titicaca, en la zona de Saña, también, perdón, Saña, sí, en la cuenca de Saña también estamos formulando los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Frente a eso, ya para ir, digamos, cerrando, colegas, señores, ¿cuáles son los desafíos de la gestión de recursos hídricos que tenemos actualmente todavía vigentes, ¿no? Como ustedes, digamos, como dicen, ha corrido bastante agua bajo el puente, hay avances, ¿no? Hay problemáticas todavía que resolver, ¿no? Un primer desafío es atender la demanda de agua de buena calidad en el presente y para el futuro, ¿no? Un segundo desafío todavía que nos falta es mejorar la distribución hídrica. Ya hemos visto, ¿no? Tenemos una distribución asimétrica del recurso hídrico a nivel nacional, pero ya con los planes de gestión de recursos hídricos, digamos, los diferentes marcos normativos, ¿no? Buscamos pues que se mejore esta distribución hídrica y se puedan atender las diversas demandas y también obviamente mejorar la oferta de agua en las cuencas, ¿no? Un tercer desafío es mejorar la protección y recuperación de la calidad del agua, también ya lo hemos mencionado, ¿no? Incrementar la eficiencia del uso del agua, ¿no? Los sectores que más usan el recurso hídrico, bueno, también tienen que hacer más eficientes en el uso del agua, ¿no? Pensando también en los otros usos que requieren este recurso, ¿no? Un quinto desafío, ¿no? Atenuar el impacto de los eventos extremos y adaptarse al cambio climático, como ya les mencionaba, ¿no? Aquí estamos hablando de prevenir, ¿no? Prevenir antes de que reaccionemos cuando ya tenemos las lluvias encima, las sequías a la puerta y estamos recién reaccionando, ¿no? Y aquí, obviamente, este tema de la gestión de riesgo de desastres es un trabajo articulado con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Las diferentes instituciones, ¿no?, que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Los diferentes actores tenemos que hacer aquí un trabajo articulado, ¿no? Desarrollar conciencia social participativa para gestionar y valorar el agua también es un desafío, ¿no? Y un último desafío, lograr una cultura de paz en torno al agua, ¿no? Nosotros queremos un desarrollo sostenible en las cuencas, pero este desarrollo pues tiene que ser de manera ordenado y obviamente sin afectar y perjudicar los derechos de algunos por encima de los derechos del otro, ¿no? Entonces, estos 7 desafíos, ¿no? Tenemos que mirarlos de manera articulada con los distintos actores de la cuenca, porque cada uno tiene una competencia, ¿no? Cada uno, como mencionaba, tenemos un granito de arena que aportar, ya sea desde nuestro sector en el cual nos encontremos, pero también desde nuestro ámbito familiar, desde nuestra comunidad, desde nuestro barrio, y creo que lograríamos justamente esta gestión integral de los recursos hídricos que tenemos como mandato y obviamente pensando siempre en las futuras generaciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por... Tenemos unas preguntas que nos han hecho los alumnos en el chat. Dice, ¿cómo se calcula la demanda por usos y costumbres de comunidades campesinas? Ya, perdón, disculpa, Adelita, no te copié. Sí. La pregunta era, ¿cómo se calcula la demanda por usos y costumbres de las comunidades campesinas? Sí, mira, como Autoridad Nacional del Agua, nosotros reconocemos las fuentes de agua que están ubicadas en las comunidades, ¿no? Y reconocemos los derechos de uso de agua, ¿no? Hay un trámite que obviamente se hace y como ANA otorgamos este derecho de uso de agua a las comunidades, ¿no? Muchas Está ya gracias. establecido en la ley, ¿no? El reconocimiento de los derechos de uso de agua de las comunidades campesinas, las comunidades nativas, ¿no?
Y también tenemos otra pregunta, ¿cómo influye la planificación de los recursos hídricos a nivel de cuenca en la mejora de la gobernanza y la gobernabilidad del agua? ¿Y de qué manera esto contribuye en su uso eficiente y sostenible del recurso hídrico? Sí, como ya lo mencionaba, nosotros tenemos diferentes instrumentos de planificación, ¿no? Y un instrumento importante, ¿no? Que aterriza las acciones en la cuenca son los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca. En estos planes de gestión, ¿no? Tenemos por un lado la problemática, las demandas, ¿no? Identificamos cómo abordar esta problemática, ¿no? Entonces, si no existiera este instrumento de planificación, entonces, ¿sobre qué haríamos la distribución del recurso hídrico, ¿no? Entonces, por ello es importante este plan de gestión de recurso hídrico que tiene una, digamos, se formula con una visión compartida, ¿no? Donde todos los actores sepamos ya cuál es nuestra demanda del recurso hídrico de los diferentes usos, cuál es nuestra oferta del agua, si falta el recurso hídrico, qué medidas tomamos para hacer el afianzamiento hídrico en la cuenca y tener nuevas fuentes identificar nuevas fuentes de agua, hacer reservorios, hacer infraestructura natural, ¿no? Entonces, ese es clave para justamente lograr la gobernanza, porque cuando nosotros atendamos la demanda, ¿no? Tanto en cantidad, calidad y oportunidad, vamos a disminuir también el conflicto entre los usos del agua, ¿no? Entonces eso nos lleva a una participación y obviamente a prevenir el tema de los conflictos, ¿no? Y obviamente contribuimos a la gobernanza del recurso hídrico. Muchas gracias, directora, por todo. Bueno, hoy culminamos el primer curso, la primera sesión del curso desarrollado gracias al trabajo articulado de la Autoridad Nacional del Agua junto con el Centro de Estudios del Consejo de la República a cargo de la doctora Marisol y la Autoridad Nacional del Agua a cargo del ingeniero José Musayón. Agradecemos de manera muy especial a la directora Magdalena Laine Huimaguamán. Ella es directora de la Dirección de Planificación de Desarrollos de los Recursos Hídricos. Directora, muchas gracias por su tiempo, para compartir con nosotros esta primera clase. La próxima clase es el día miércoles a las 6:15, a la misma hora. Ahora les quiero pedir, por favor, si todos podemos prender las cámaras, vamos a tomar una foto también para poderla compartir con todos nosotros en las redes. Así que si por favor podemos prender las cámaras, si fueran tan amables. Realmente ha sido un éxito esta clase, hemos contado con el pico más alto que hemos tenido, han sido 184 alumnos. Es bastante gratificante saber que tantas personas están interesadas por el recurso hídrico y tener un mayor cuidado. Gracias a este curso podemos también alimentar nuestro conocimiento, así que ya tenemos la foto, les agradecemos mucho y nada, con nosotros va a ser hasta el día miércoles.